Buenos días para todos, mi nombre es Paula Andrea Ramírez, soy estudiante de cuarto semestre de Derecho de la UNAD y este video corresponde a la fase final del curso de Derecho Penal. En esta oportunidad, en primer lugar, vamos a hablar sobre los conceptos de autoría y participación y las diferentes doctrinas. Por un lado, tenemos a autor, que se puede definir como quien realiza el hecho típico, es decir, quien comete directamente el delito. Hay diferentes doctrinas que nos sirven para ampliar esta definición. Primero tenemos la doctrina del concepto unitario, que nos dice que no se diferencia entre autores y partícipes. Esta doctrina dice que todos los sujetos que intervengan en el hecho punible son autores. Pues esta doctrina no es muy utilizada porque puede ser muy imprecisa, ya que no necesariamente todos los que participan en el hecho son los autores. Luego tenemos las teorías subjetivas. Esta teoría no es posible distinguir objetivamente las contribuciones de cada persona en el delito. Por lo tanto, para definirlo se recurre a la voluntad o a la intención del sujeto. Dentro de estas teorías subjetivas podemos encontrar la teoría del dolo, que dice que autor es quien actúa con voluntad y el partícipe es quien actúa siendo subordinado. Y tenemos la teoría del interés, que nos dice que el autor es quien lo hace por interés propio y el partícipe es quien lo hace por interés ajeno. También tenemos la teoría del acuerdo previo. Esta teoría nos establece que si hay un acuerdo entre varias personas para cometer un delito, todos son autores sin importar lo que cada uno haya hecho. Sin embargo, es una teoría muy cuestionada porque puede ser injusto, ya que no se considera el grado de participación ni lo que hicieron cada uno de los involucrados, y ha perdido vigencia por esto mismo. Continuamos con la teoría objetivo formal. Esta teoría nos establece que autor es quien realiza total o parcialmente la conducta típica descrita en el tipo penal. Tiene dos variantes: la variante clásica, que nos dice que autor es quien realiza cualquier acción ejecutiva en el delito, incluso si no es el acto central, y la versión moderna nos dice que autor es quien realiza el núcleo de la acción típica. Por ejemplo, si una persona mata a alguien, en la versión moderna la persona que disparó es el autor, pero en la versión clásica la persona que sujeta a la víctima también sería el autor. Finalmente tenemos la teoría del dominio del hecho. Esta teoría es la más aceptada actualmente y nos dice que autor es quien tiene control funcional del hecho, es decir, autor es la persona que dice el sí y el cómo del delito. Esta teoría nos permite diferenciar entre autor directo, que es quien ejecuta por sí mismo el delito, entre coautor, que es quien junto con otros tienen control compartido, y autor mediato, que es quien actúa a través de otro que no tiene capacidad penal o actúa sin dolo. El artículo 29 del Código Penal colombiano respalda esta teoría al señalar que autor es quien realiza el hecho por sí, por medio de otro o conjuntamente con otros. Pasemos ahora a la participación. Partícipe es aquel que no tiene dominio del hecho, pero contribuye a la realización del delito. Su responsabilidad es accesoria a la del autor. Hay diferentes modalidades de participación, como por ejemplo la inducción o determinación, que es cuando el inductor influye directamente en el otro para cometer el delito, y la complicidad, que implica prestar ayuda o cooperar para la realización del delito por parte del autor. Ahora vamos a hablar de los dispositivos amplificadores del tipo penal. Estos son unos mecanismos que permiten extender la responsabilidad penal más allá de los casos clásicos. Algunos de estos ejemplos son, por ejemplo, la tentativa, que es cuando se inicia la ejecución pero no se consuma el delito, lo encontramos en el artículo 27 del Código Penal. Tenemos también la omisión, cuando alguien no actúa teniendo el deber de evitar un resultado. Este lo encontramos en el artículo 25 del Código Penal. Tenemos el concurso de conductas punibles, que permite sancionar varios delitos cometidos por la misma persona. Lo encontramos en el artículo 31 del Código Penal. Y finalmente tenemos las circunstancias agravantes o atenuantes, que modifican las penas según las condiciones del hecho o del autor.
El estudio de lo que acabamos de ver presenta diversas dificultades. En lo personal siento que es un poco complicado, por ejemplo, establecer la diferencia entre coautoría y complicidad. Siento que son términos que generan un poco de confusión. Igualmente, pues la accesoriedad de la participación considero que es un poco difícil entender para cualquier persona en un contexto normal. Ahora vamos a proceder a resolver unos casos para entender mejor los conceptos aprendidos. El primer caso dice así: Nazario, valiéndose de una máscara y un revólver, le quita la vida a su padre con el propósito de acceder a su fortuna, siendo capturado por los vecinos cuando pretendía abandonar el lugar de los hechos. En el presente caso, ¿frente a qué tipo de autoría se enfrenta Nazario? El tipo de autoría en el que se enfrenta Nazario es el de autor directo. ¿Por qué? Porque, de acuerdo con la teoría del dominio del hecho, Nazario controló la ejecución del delito, planeó el crimen y ejecutó él mismo la acción típica del homicidio. Según el artículo 103 del Código Penal colombiano, Nazario sería responsable de un homicidio. Asimismo, en este caso también podríamos aplicar los dispositivos amplificadores, ya que usó un arma de fuego y estaba cubierto con una máscara. El segundo caso nos dice así: Gervasio es sorprendido en el momento en que se disponía a abrir la cartera de su víctima con el fin de sustraer su billetera. En el presente caso, ¿qué dispositivo amplificador aplica concretamente? El dispositivo amplificador que aplica concretamente es el dispositivo de tentativa. Recordemos que está descrito en el artículo 27 del Código Penal colombiano y es el dispositivo amplificador que aplica, ya que el delito no se consumó, pero sí hubo el inicio de la ejecución y la voluntad delictiva clara. También podríamos aplicar el dispositivo amplificador de flagrancia, ya que lo sorprendieron en el momento en que se disponía a abrir la billetera. El tercer y último caso nos dice así: El reconocido jalador de carros Cleóbulo es inmovilizado por el vigilante de un edificio, quien con su arma de dotación lo obligó a apagar el motor del vehículo que pretendía sustraer de uno de los parqueaderos, haciéndose pasar por dueño. En el presente caso, Cleóbulo, ¿frente a qué tipo de tentativa está y por qué? En este caso tenemos que hacer una distinción entre la tentativa idónea e inidónea. Idónea es cuando todos los medios empleados son aptos para consumar el delito, e inidónea son cuando los medios son ineficaces. En este caso, la tentativa de Cleóbulo fue idónea porque tenía todos los métodos para cometer el hurto, es decir, se hizo pasar por dueño e ingresó al parqueadero para acceder el vehículo. Por tanto, estos son medios que son aptos para lograr hurtarse o sustraer el vehículo del parqueadero. Asimismo, en este caso también tenemos que diferenciar entre la tentativa acabada e inacabada. La tentativa acabada nos explica que el sujeto realiza todos los actos que creen necesarios para la consumación del delito, pero el resultado no se da. E inacabada es cuando el sujeto es interrumpido antes de completar todos estos actos. En el presente caso, pues es una tentativa inacabada, ya que fue sorprendido por el vigilante antes de poder sustraerse el carro, por tanto es inacabada. Y ya esto sería todo por el momento. Muchísimas gracias por su atención.